Este es el iceberg de los misterios sin resolver. Sé que la mayoría ya lo sabe, pero si no sabes qué es un iceberg te pongo en contexto. Un iceberg se refiere a un formato de video o serie de videos que exploran temas, teorías, historias o contenido en un orden jerárquico. La idea es que lo que está en la parte superior del iceberg representa lo más conocido y accesible sobre un tema, mientras que las capas inferiores que están sumergidas contienen información menos conocida, más oscura, compleja o controversial. Dicho esto, comencemos. Byron Bay es uno de los principales destinos turísticos de Australia. Casi 2 millones de personas visitan la ciudad costera cada año. En 2019, Theo Hayes, de 18 años, estaba entre ellos. El joven belga se sintió atraído por Byron por las mismas razones que la mayoría de los viajeros de su edad: las hermosas playas de la ciudad, excelentes lugares para practicar surf y su ambiente relajado. Durante gran parte del año, los mochileros y turistas constituyen la mayoría de la población de Byron. Es una especie de ciudad transitoria, un lugar donde algunas personas van a encontrarse y otras van a perderse. Desafortunadamente, en el caso de Theo, su viaje a Byron fue un escape del cual nunca regresaría. Theo estaba explorando Australia durante la mayor parte de un año cuando llegó a Byron. Había pasado gran parte de su tiempo con su prima Lisa Hayes, quien describió a Theo como un viajero responsable y sensato. Según ella, él no era el típico turista joven al que le encantaban las fiestas. En cambio, estaba mucho más interesado en experimentar la cultura australiana y sumergirse en la belleza natural del país. Aún así, conocer gente y hacer conexiones es de lo que se trata de viajar. Y como Theo no conocía a alguien cuando llegó a Byron, se puso a hablar con otros jóvenes en el albergue donde se alojaba. Estos compañeros mochileros invitaron a Theo a unirse a ellos para tomar unas copas en la ciudad. El joven belga tenía previsto volar a casa en Europa. El 31 de mayo, Theo y uno de sus nuevos amigos tomaron un autobús de la ciudad. Fueron vistos a las 7:45 p.m. comprando una botella de vino y actuando normalmente. Luego ambos regresaron, y sus nuevos compañeros regresaron a la ciudad una vez más. Visitaron un bar infame llamado Chai Monkeys, a poca distancia del área principal de Byron. Este bar tenía cierta reputación en ese momento. Estaba clasificado como uno de los bares más violentos de toda Australia, conocido por su clientela poco fiable, porteros agresivos y por la mala iluminación de los alrededores. La mayoría de los lugareños sabían que no debían ir ahí, pero Theo no era local y tampoco sus nuevos amigos. Y como tal, fue una noche particularmente tranquila. El bar solo tenía aproximadamente una cuarta parte de su capacidad. A juzgar por las imágenes de vigilancia, Theo se estaba divirtiendo de todos modos, y fue visto bailando en la barra con los otros mochileros que había conocido. Alrededor de las 11 de la noche, Theo compró 2 tragos en el bar, antes de ser escoltado de inmediato fuera del edificio. Según el guardia de seguridad que lo echó, había un joven educado, pero claramente había bebido demasiado y tropezaba por todos lados. Sin embargo, los testigos en el bar contradijeron esto, y dijeron que el aire en realidad estaba completamente sobrio cuando lo echaron y no estaba siendo ruidoso, grosero o agresivo de ninguna manera. Según ellos, la decisión del guardia de seguridad de echarlo parecía completamente aleatoria. Al mirar por las imágenes de la cámara de seguridad, se ve a Theo saliendo de las instalaciones. No parece estar ebrio, aunque por supuesto eso está sujeto a interpretación. El guardia lo hizo pararse sobre una X para tomarle una foto. Theo parece confundido en las imágenes. A las 11:07 de la noche, las cámaras de seguridad capturaron a Theo alejándose solo, aunque era una noche fría y tranquila. Esta fue la última vez que se vio a Theo con vida. Después de salir del campo de visión de la cámara, desapareció de la faz de la tierra para no volver a ser visto nunca más. Para empezar, todos asumieron que cuando Theo dejó el bar comenzó a caminar de regreso al albergue, lo que por supuesto tenía mucho sentido, ya que su alojamiento no estaba muy lejos de la ciudad y fácilmente podía haber hecho el viaje a pie. Pero como los detectives descubrirían después de analizar sus datos de ubicación de Google, Theo nunca regresó al albergue esa noche. De hecho, ni siquiera se acercó un poco después de abandonar el área. Theo envió una serie de mensajes de texto en francés a sus amigos en Bélgica, a quienes probablemente les estaba enviando mensajes diciendo que estaba bien. En algún momento después de eso vio una parte de un programa de televisión en YouTube y le envió un mensaje a su hermana por WhatsApp. En varias ocasiones abrió Google Maps para buscar raíces de su regreso al albergue. Claramente estaba planeando regresar en algún momento. Sin embargo, según con sus registros móviles, en realidad tomó una ruta extremadamente extraña y caminó en dirección opuesta al albergue, hacia un centro de actividades juveniles en Tennyson Street. Luego pasó 7 minutos parado en un campo deportivo, un campo donde se conocía a personas sin hogar y vagabundos. Para quedarse a las 11:30 de la noche, comenzó a caminar extremadamente rápido por la pista de Mill hacia Tallow Beach, avanzando a 7,5 km por hora, sin alumbrado público en esa parte de la ciudad. Habría estado muy oscuro y sin señales de vida, y Theo habría sido consciente de que se estaba dirigiendo en la dirección equivocada y alejándose más de la civilización. Aún así, como los datos muestran, continuó en una línea recta, casi considerando lo traicionero que es el arbusto a lo largo de la trayectoria. Parecía una tarea casi imposible, especialmente considerando que Theo no estaba familiarizado con el área, mientras abría paso a través de los arbustos. Nunca disminuyó la velocidad y continuó caminando a un ritmo muy rápido.
Finalmente salió de ahí y llegó a la playa, después de lo cual comenzó a dirigirse a la dirección de Cozy Corner, hacia el faro de Byron Bay. Durante todo este tiempo, Theo continuó enviando mensajes de texto a sus amigos y a su hermana, como si nada estuviera pasando. Sus mensajes eran coherentes y no daban la impresión de que estaba angustiado o en problemas. A las 12:56 de la madrugada, Theo envió un mensaje final. Se lo envió a un amigo que había hecho en Australia. Solo 6 minutos después, su teléfono repentinamente cambió a modo de suspensión y dejó de transmitir datos de manera extraña. Su teléfono volvió a estar en línea alrededor de las 6 de la mañana y se conectó a una torre celular en Cape Byron, por última vez a la 1:47 de la tarde. Después de eso, su teléfono nunca volvió a sonar en los días siguientes. Theo no pudo llamar a su familia en Bélgica, lo cual era completamente atípico para él. Por lo general permanecía en estrecho contacto con sus padres, por lo que inmediatamente comenzaron a sentir que algo estaba fuera de lo común, ya que todavía no había llamado a su familia, así que se teorizó que se había perdido. Se lanzó un gran esfuerzo de búsqueda y rescate que involucró helicópteros, drones, perros rastreadores de cadáveres, buzos e incluso escaladores. La comunidad local incluso se unió para colocar carteles de personas desaparecidas y ayudando a buscar al joven. Los padres de Theo volaron a Australia e hicieron un apasionado pedido de cualquier información que les ayudara a encontrar a su hijo, pero en ese momento el rastro ya se había congelado y no pudieron encontrar ni un solo rastro del joven. Su pasaporte y sus pertenencias personales todavía estaban en su habitación. Algunos voluntarios que estaban buscándolo encontraron la gorra de béisbol de Theo, escondida entre la maleza de la playa. Entonces, ¿qué le pasó a Theo? Bueno, aquí están algunas de las principales teorías. La teoría 1 dice que después de que Theo abandonó el bar por alguna razón decidió emprender una aventura en solitario, y que de alguna manera llegó a la playa y comenzó a escalar los acantilados junto a la playa hacia el famoso faro, y que este acto terminó en tragedia, con Theo cayendo en las rocas. Después de todo, su última ubicación conocida fue en la playa, y eso explicaría por qué su cuerpo aún no ha sido encontrado. Si Theo terminó en el océano y fue arrestado o llevado por un tiburón, ¿cómo pudo su teléfono haberse vuelto a conectar a la 1:47 de la tarde? Y hizo un ping desde una torre de telefonía de celular. Es posible que haya dejado caer su teléfono antes de caer al agua, pero eso no explica por qué el dispositivo aún no ha sido encontrado hasta el día de hoy, o por qué un joven sensato y reacio al riesgo haría algo tan imprudente. Pero como se muestran en las imágenes de las cámaras de seguridad, es casi seguro de que no estaba tan borracho. También se teoriza que Theo fue asesinado, porque no tiene sentido que un joven sin conocimiento del área local habría podido recorrer toda esa trayectoria por la noche. Según las personas que conocen el área, es simplemente demasiado complejo, y es muy difícil atravesar sin saber a dónde se dirige, y más para él al haber tomado ese desvío. Se dice que solamente es una ruta oscura que solo un local sabría tomar, donde se tiene que pasar por un pequeño sendero junto a un barranco y un campamento abandonado, y no ese tipo de lugar con el que te topas en la mente de muchos. Theo tuvo que haber conocido a alguien después de dejar el bar, un local tal vez en el campo, donde pasó 7 minutos parado alrededor de ese local y luego condujo a través de la espesa pista de arbustos, con la promesa de mostrarle el faro, o llevarlo a una fiesta secreta en este local. Esa es la teoría, y se dice que después de engañarlo asesinó a Theo, y lo lastimó gravemente hasta dejarlo a su suerte. Se dice que si esta teoría es cierta, no está claro cuál habría sido su motivo, pero nuevamente la intervención humana explicaría por qué su cuerpo nunca fue encontrado, aunque se dice que es muy posible que Theo estuviera enterrado en algún lugar de la isla, o que lo llevaran en algún lugar más remoto. Esta teoría también explicaría por qué tomó una ruta tan extraña. Probablemente no habría ido en esa dirección si no estuviera siendo guiado por alguien más, y sus mensajes de texto implicarían que se sentía cómodo y no perdido. La teoría 3 dice que Theo al buscar en Google Maps simplemente falló y le dio una mala ruta de regreso al albergue. Siguió las instrucciones de Google sin dudarlo, asumiendo que la ruta oscura y desolada debía ser el camino. Desafortunadamente se perdió y terminó en la playa. Luego intentó regresar por donde había llegado para comenzar a vagar por los matorrales hostiles, y que finalmente sucumbió a los elementos de la noche fría. Después de todo, se dice que fue la noche más fría registrada en Byron, y se dice que probablemente sus restos aún podrían estar allá afuera en algún lugar sin descubrir. Sin embargo, esta teoría no explica por qué nunca intentó pedir ayuda o por qué nunca envió un mensaje sobre su terrible situación. Hay una gran cantidad de teorías posibles que a la gente se le ocurrieron: que alguien le dio malas instrucciones, que había consumido algún tipo de sustancia, que alguien robó su teléfono y se fue con él. Todas estas tienen sus propios méritos e inconsistencias. Desafortunadamente no sabemos qué pasó exactamente. Probablemente Theo ya no esté vivo, pero ¿por qué tomó una ruta tan extraña? ¿Por qué se movía tan rápido a través de la maleza? ¿Por qué su teléfono entró en modo suspensión solo para reactivarse horas después? ¿Y por qué su cuerpo nunca ha sido encontrado por su familia? Tal vez en un futuro cercano podamos responder estas preguntas, pero pasemos al siguiente. Rebecca Sahau estaba liderando el tipo de vida que la mayoría de gente solo puede soñar. Ella podía permitirse la ropa de diseñador más cara,
cenaba en restaurantes 5 estrellas cuando quisiera y pasaba la mayor parte de su tiempo socializando en lugar de trabajar. Pero Rebeca no siempre había sido así. Venía de una familia modesta. Significa que todos dejaron su hogar en Birmania y se mudaron a los Estados Unidos en busca de una mejor vida en 2008. En ese año, Rebeca conoció a Jonah Shacknai, un multimillonario director ejecutivo de una empresa. Tenía 54 años, y a pesar de que tenía 23 años, Jonah tomó un agrado instantáneo por Rebeca, y la pareja rápidamente comenzaron una relación juntos. A menudo Rebeca se quedaba a dormir en una de las muchas casas lujosas de Jonah. El 11 de julio de 2011, por ejemplo, ella se quedaba en la mansión histórica de Jonah, una gran propiedad que usaba como casa de verano. También en la mansión ese día estaba Mats Johan, el hijo de 6 años de un matrimonio anterior de Jonah. Jonah estaba fuera por negocios y Rebeca estaba cuidando a Tsena y a Mats. No está claro qué sucedió exactamente ese día, pero en algún momento el joven Mats cayó sobre una barandilla del segundo piso. Sus heridas fueron catastróficas. Rebeca, quien afirmó haber estado en el baño en el momento del incidente, encontró a Mats varios minutos después sin responder y sin respirar. Trató de realizarle RCP, mientras su hermana pedía ayuda. Mats fue llevado de urgencia al hospital, pero el pronóstico era muy sombrío. Tenía una columna rota y un daño cerebral, debido a la falta de oxígeno. No se podía hacer nada más por él, y el 16 de julio Mats falleció silenciosamente. Se determina que su caída fue completamente accidental, y los investigadores del caso estuvieron de acuerdo, aunque vale la pena señalar que al menos un médico pensó que Mats había sido antes de su caída. Pero aquí es donde la trama realmente se complicó. El 12 de julio, el día después del accidente de Mats, Rebeca condujo con su hermana menor al aeropuerto para tomar un avión de regreso a Missouri. Después de eso recogió al hermano de su novio Adam Shacknai, que estaba en la ciudad y se hospedaba en algunos de los departamentos para huéspedes de Jonah. Rebeca, Jonah, Adam y un amigo salieron a cenar juntos. Después de eso, Adam y Rebeca regresaron a la finca. Sin embargo, Jonah no se unió a ellos, y en cambio se reunió con su esposa para sentarse a hablar sobre su hijo. No se sabe qué hicieron Rebeca y Adam una vez regresaron a la finca, pero los vecinos informaron haber escuchado música alta proveniente de la mansión hasta altas horas de la madrugada. A las 6:48 de la mañana del día siguiente, los servicios de emergencia recibieron una llamada de Adam Shacknai. Adam explicó frenéticamente cómo acababa de encontrar el cuerpo sin vida de Rebeca. Él describió que estaba amarrada con una soga desde el techo, y que tenía las manos y los pies atados, y que no llevaba ropa alguna. Después de hacer esa llamada, Adam le envió un mensaje de texto a su hermano Jonah para contarle lo que había sucedido, y luego bajó a Rebeca antes de que llegara la policía y los médicos. Rebeca cayó al césped cuando las autoridades llegaron y examinaron la escena. Encontraron a Rebeca tirada en el patio de la mansión, justo debajo de un balcón. Los detectives encontraron una pista muy extraña, una nota extraña escrita con pintura negra, que decía: ella lo salvó, ¿puedes salvarla? Después del fallecimiento de Rebeca, los detectives llevaron a cabo lo que solo puede describirse como una investigación a medias. Días más tarde determinaron oficialmente que Rebeca se había quitado la vida ella misma, y prepararon toda la escena para que pareciera un homicidio. Se teorizó que Rebeca se culpaba a sí misma por lo que sucedió, así que consumida por la culpa hizo lo que tuvo que hacer, y fue donde escribió la nota extraña, y así fue como se cerró el caso, aunque la conclusión simplemente no cuadra. Muchos creen que Rebeca no había hecho eso, y que el culpable era Adam Shacknai, el hermano de su novio, así que acá hay una lista de razones por las cuales él pudo haber sido. Se dice que las autoridades publicaron un video que demuestra cómo podría haberse atado las muñecas, pero su recreación omitió convenientemente una serie de detalles sobre cómo se vendó y después cómo se amordazó. También se dice que Rebeca intentó defenderse de un posible ataque. También, después de analizar pruebas de ADN, se encontró una persona no identificada en la escena, lo que significa que alguien más estuvo presente en ese momento. Aunque después de eso no se dieron más detalles, se cree que había sido Adam Shacknai. En fin, creo que los ricos y personas poderosas pueden alterar muchas escenas de crimen para que todo salga a su conveniencia. Inclusive podrían salir gratis de la cárcel. Y bueno, mi nombre es Lian, y recuerda que si te gustó el video me puedes dejar un me gusta y un comentario. También recuerda que te puedes suscribir aquí abajo, eso me ayudaría mucho. Y en esta parte puedes ver otros de mis videos, te lo voy a anclar. Me despido y muchas gracias.